Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de BoroMV y vamos a hablar de motos, vamos a hablar de mi historia motera, como viene siendo habitual en estas últimas semanas. Y el rollo de este viernes va a versar sobre mi primera moto japonesa, va a versar sobre una gran moto, una muy buena moto, mucho mejor de lo que parece, y que a mí, desde luego, hasta que la arrugué, la arrugué mucho, me dio muchas satisfacciones. Pero bueno, vamos allá. Antes de nada quería contaros el porqué, es decir, me apetecía tener una moto de carretera un poco más moderna, que fuera un poquito más suave, más amable para viajar con el pasajero, etcétera, etcétera. Y entonces me decidí por esta moto. ¿Por qué? Pues porque en diversas pruebas en las revistas del sector la ponían como una muy buena moto y con la boca pequeña siempre decían que superaba a la VFR de la época en algunas cuestiones, pero siempre con la boca pequeña, ¿no? Como que era la tapada de la categoría. Desde luego lo que yo necesitaba era una Sport Turismo que fuera segura viajando, que tuviera buen motor, que el pasajero fuera cómodo y que fuera razonablemente rápida, porque a mí siempre me han gustado las motos con nervio y, bueno, pues las motos con carácter, ¿no? Evidentemente no he tenido ninguna superdeportiva de 200 caballos, pero bueno, he tenido cosas muy interesantes. Entonces, esta moto ya la tenía bien referenciada de un buen amigo, de mi buen amigo Javi, y él estuvo muy contento con ella también. O sea que fantástico. Hay muy pocas fotos de aquella época. Ahí está la transición un poquito entre las cámaras de los móviles, las cámaras fotográficas. Ahí hay unos periodos en los que tengo muy poquitas fotos. Muy poquitas. Esta moto estaba semi abandonada en un lugar, no voy a decir cuál, evidentemente con su dueño localizado y todo, un lugar habitado por mucha gente. Y bueno, pues al final me hice con el dueño y conseguí comprarla. Se la compré a un precio de risa, a un precio absolutamente irrisorio. Estaba llena de polvo por todos sitios, pero bueno, yo me fijé que no tenía marcas, era solo suciedad, polvo acumulado, no tenía rotos por ningún sitio, los tornillos, cosas que debéis de fijaros cuando compréis una moto de segunda mano, tornillos del motor intactos, nadie había tocado nada, o sea, bien, me dio muy buena impresión. Evidentemente lo primero que hice cuando llegué a casa fue cambiarle filtro, aceite, filtro de aire, bujías y poco más. Estas motos tenían muy poquito más que hacerles. Y me encontré con la primera sorpresa, y es que al abrir el tapón de vaciado del aceite me cayó un tornillo, un circlip, un pasador. Dije, madre mía, digo, esto ya veremos por dónde sale. Bueno, dejé vaciar todo el aceite, eché un aceite de mala calidad y dejé el motor rodando un poquito a ralentí sin forzar, para que limpiara un poquito todo, el tren alternativo por la parte superior, etcétera, etcétera, y volví a vaciarlo. Esto es un truquito, un aceite de muy mala calidad, no hace falta que sea un aceite bueno, pero que tenga aditivos detergentes para limpiar bien, ¿no? Y ya le eché el aceite bueno, en aquel momento Castrol. Yo he sido usuario de dos, de Castrol y de Silcolene. Ahora he vuelto a Castrol, porque Silcolene parece el aceite de las naves espaciales, ¿no? de SpaceX. Bueno, por el precio digo. Bien, con mucho cuidado, una vueltecita, otra vueltecita, hasta que las vueltecitas fueron de 3 depósitos de gasolina, ¿vale? Y allí nunca se rompió nada, nunca, vamos, yo quiero pensar, me dio después, como que ese aceite lo hubieran reutilizado, que lo hubieran vaciado en un barreño y lo hubieran vuelto a meter y el barreño contuviese pues este tipo pues eso, el tornillo, el circlip y todo eso. Quiero pensar eso porque si no, no tiene mucho sentido que ocurriera lo que ocurrió. A partir de ahí, la moto no me dio más que satisfacciones. No era una moto perfecta, esa moto tenía ciertos problemas, los neumáticos eran muy estrechos, no había neumáticos blandos para ese peso, esos índices de carga,
Era un poco de la gente le montaba enseguida un 150, un 160. Esa moto llevaba, creo recordar, un 140 detrás y un 110 delante, un 110-70. No es que me faltara goma, pero sí que es cierto que el tren delantero era, para mí, y creo que no lo llevaba todo mal regulado, era un poquito crítico. La moto pesaba mucho, era muy pesada, pesaba muchísimo. Eh, y el motor era agrio como un buen motor de carburadores. Agrio cuando estabas abriendo de mitad a la zona alta del cuentavueltas, era brusco, era un motor que muy nervioso. ¿M? Tragaba mucha gasolina, me acuerdo que era bastante bebedor. Para los parámetros de la época no, ahora pues evidentemente sí, pero bueno, sorprendía decir, ostras, ya se ha chupado el depósito, esto, ojo, como iba, quizá con una buena carburación, un cambio, el kit de reparación de los carburadores y tal, pues se podría haber solucionado, pero bueno, el caso es que no me gasté un duro en esa moto, ni uno, ni uno. Tuve varios sustos de írseme la rueda delantera en los cambios bruscos de dirección, es decir, cuando frenas y con la horquilla hundida sueltas un poquito brusco porque te metes en una curva para hacerla cuadrada en un ángulo, en ese momento notaba que se me iba la rueda, ¿no? No me gustó esa sensación. Llevaba unos Michelin que no eran viejos, no eran unos neumáticos viejos, pero se los cambié inmediatamente. Le puse algo muy pegajoso, les puse unos Pirelli de la época, Dragon, no, unos Dragon Corsa, no lo sé. Bueno, no lo sé. El caso es que nada, le cambié los neumáticos, la moto mejoró algo, pero esa moto era una moto larga, pesaba bastante, no era una moto bajita, y las suspensiones tampoco es que fueran una locura, pero el conjunto no era malo, no era una moto que fuera crítica en su pilotaje, ¿no? Era una moto que te permitía rodar muy alegre, pero no le gustaban las zonas cerradas, ¿eh? Las curvas cerradas tenía vicios. En las curvas amplias, bueno, pues se comportaba bien, bien, sin más. Podía ir perfectamente al ritmo de una VFR de las primeras sin ningún problema, porque había una en el grupo y además de muy buen amigo. Entonces, a mí me dio todas las satisfacciones que pensaba que iba a darme, sin más. Estéticamente, pues la moto no era fea,
no ha sido nunca una moto fea, ni mucho menos. Era muy limpia, pero bueno, tenías que quitar los carenados, la parte inferior de los carenados para darte cuenta de lo mal acabada que estaba. Evidentemente, ese tipo de diseño se dio también en Honda con las primeras CBR 600F, que bueno, por fuera, ¿cómo se llamaba? Aero, le llamó Honda, ¿no? Aero. Que por fuera todo muy aerodinámico, muy redondeado, muy sin salientes y todo esto, pero claro, eso lo que permitía era hacer acabados horrendos en el interior, no se preocupaban de nada, los cables discurrían por cualquier sitio, etcétera, etcétera, etcétera. El motor era caliente, el motor trabajaba a mucha temperatura, en la refrigeración mixta aire-aceite pues no iba mal. La moto nunca desfalleció por tener un sobrecalentamiento ni nada parecido. Y lo que sí que hay que reconocer es que esos motores eran eternos. Eran eternos. A esa moto le metí un montonazo de kilómetros. Y bueno, cambiando aceite y filtro cada 10.000 kilómetros, que es lo que siempre hago, lo que siempre he hecho en todas mis motos, dependiendo del uso. Si han sido motos muy exigidas, quizá un poquito antes. El decir, bueno, 10.000, llevo 8.500, venga, ya. Siempre he hecho eso, aceite y filtro. Nunca he dejado el filtro cambiando solo el aceite. Y no me pidió mucho más, las bujías las quemaba bien, las sacaba café con leche cargadito de café, el color, quiero decir, de los electrodos, y los filtros del aire estaban muy bien aislados, no se ensuciaban demasiado. El filtro del aire, no los filtros, el filtro del aire. O sea que muy bien, aerodinámicamente no era ningún portento, se notaba que le habían puesto un plástico ahí delante, que no habían hecho ningún tipo de estudio. La luz tampoco era ninguna maravilla, pero el conjunto de la moto era una moto apta para colocarle unas buenas alforjas, un juego de maletas, subir al pasajero detrás y hacer un viaje a ritmo tranquilo, un poquito alegre, con unas cualidades bastante interesantes. Con dos, la moto no iba peor, iba bien. ¿Qué más cosas os puedo decir? La frenada era justa, era justita, muy justita. Mejoró cambiando líquidos, poniendo unas pastillas más agresivas, pero bueno, ya sabéis lo que pasa con las pastillas más agresivas, que al final los discos se erosionan demasiado. Pero bueno, bien, no había ningún problema especialmente grande con ello. No me consumió ni una gota de aceite en ningún momento. Y esa moto la arrugué. Si no lo hubiera tenido bastante más tiempo, creo yo. Esa moto, tuve un accidente, he tenido 2 accidentes muy graves y ese fue el primero. Y simplemente, pese a haber estado haciendo el oso con ella toda la mañana, perdí el conocimiento en marcha. Me desmayé y bueno, pues di con mis huesos en el suelo y me rompí bastantes de ellos, bastantes. Y la moto quedó absolutamente inservible, chocó contra una roca, después contra el poste de un guardarraíl, fue tremendo, fue un golpe tremendo, se arrugó muchísimo. Y me llamó la atención que me llamaron de varios desguaces, preguntando por ella, porque bueno, pues no sé, algún amigo lo diría por ahí, pues intentando hacerme un favor, a ver de qué manera podía resolver esa situación, y me ofrecieron dinero por ella, no mucho, pero oye, dije, jolín, pero si es que esto no tiene ninguna solución. Y bueno, no quedé satisfecho porque la moto me gustaba, pero bueno, bien, pues oye, pues hizo el apaño. El motor era rabioso, el motor tiraba a mitad de cuenta vueltas y en la zona alta tiraba con contundencia, era un motor rabioso, era muy GSX ese motor, mucho, muy GSX. El sonido era muy característico, muy ronco. Los escapes yo llevaba, al final acabé poniéndolo en 4 en 1, un poquito más abierto. La moto mejoró muchísimo, pero una barbaridad. Perdió finura, igual hasta perdió algún caballo, pero lo que sí que noté es que la curva la aplanó. Perdió el bache en medios típico de este tipo de motores y se aplanó mucho la curva. No entiendo muy bien por qué, pero bueno, era un Termignoni, creo recordar, un Termignoni. Siempre he sido amante de los accesorios y las marcas italianas, porque
pues normalmente han trabajado muy bien, y en este caso no iba a ser una excepción. La pantalla siempre dejé la original, no puse ninguna más elevada, no puse anclajes de maletas, me moví con alforjas. Yo la moto la disfruté mucho, pero tanto además que no le haría ascos aún hoy por hoy. Hombre, obviamente el tiempo es muy cruel, pero no le haría ascos hoy por hoy a tener una moto de esas. Esa moto estaba muy bien, no sé, era cómoda. Era una moto que, si no tienes excesivas pretensiones para nada, ni deportivas, ni viajeras, ni nada, pero viajas un poco, haces un poquito de curvas, vas a trabajar con ella y tal, esa moto era perfecta, esa moto era muy buena, no pedían nada, absolutamente nada, no pedían nada a cambio, más que un poquito más de gasolina más de la cuenta, pero no muchísimo más, estamos hablando de picos, no llega al litro de diferencia con otras, ¿no? Así que nada, ahí os lo dejo y la recuerdo con agrado. Es una moto que la recuerdo con agrado. He visto alguna bien cuidada, medio restaurada. Hay algún club por ahí de Suzuki que está haciendo buenos trabajos con las motos. Y oye, sigue siendo una moto atractiva, sigue siendo una moto muy europea, muy sobria, muy hecha al gusto europeo, se dice, que bueno, fue un poquito una petición del importador alemán, pues para poder competir contra las gamas de acceso de BMW, de Honda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final lo que le salió es un aparato bastante interesante, muy económico. Por entonces valía 1.100.000 y pico pesetas, que pesetas, que estamos hablando que era incluso el mismo precio, un poco, no, una Dominator valía un poquito menos, valía sobre 950.000 pesetas. Estamos hablando de que valía 6.000, lo que sería el equivalente a unos 7.000 euros, ¿vale? 6.500, 6.600 euros, 6.700, por ahí estaría ahora ese precio. Lo que valdría ahora una MT-07, una Z650, una moto de este calibre, pero claro, a cambio, y en aquella época, pues era más dinero comparativamente, pero también te ofrecía un carenado completo, te ofrecía una serie de cosas que ahora no te ofrecen, ¿no? Y nada, pues nada, no sé qué mucho más contaros al respecto. Espero que os haya gustado y oye, que es una moto que si veis alguna por ahí y no tenéis muchas pretensiones, es una buena moto aún, seguro. Venga, muchas gracias a todos y todas y os emplazo a un siguiente vídeo. Chao.